Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Estadística Aplicada. Vamos a proceder a realizar la presentación a cargo de las compañeras Stephanie y Paula sobre análisis de consistencia y visual y gráfico. ¿Ok? Esto pues es referido a el tema de consistencia de series y demás. Entonces, compañeras, les dejo la palabra para que inicien con la presentación. Buenas tardes, compañeros. Nosotros le vamos el análisis de consistencia y visual de gráficos. Bien, el análisis de consistencia se podría definir como un proceso que ayuda a la identificación y descripción de la no homogeneidad e inconsistencia de una serie de tiempo hidrológica. Primeramente, vamos a comentar qué es la homogeneidad. No homogeneidad, perdón, se debe a factores humanos, tales como la tala indiscriminada en una cuenca o construcciones de estructuras hidráulicas, pero también puede deberse a factores naturales, como los desastres naturales. Por otra parte, la inconsistencia se da por la producción de errores sistemáticos, como por ejemplo el déficit de datos o cambio de estación de registro. Esta incontingencia o no homogeneidad se pone en manifiesto con presencia de saltos o tendencias en las series hidrológicas. Esto afectando las características estadísticas de dichas series, tales como la media o la desviación estándar. Por ejemplo, podemos ver en este gráfico donde ustedes pueden ver como unos saltos, digamos, como unos picos altos y bajos. Eso quiere decir que hay inconsistencia en la gráfica. Cuando hay inconsistencia, hay que sacar las pendientes de las rectas, pueden ser las largas y las cortas. Se utiliza una fórmula para hacer una precipitación corregida. Esto con tal de hacer una verificación de que los datos son correctos. Antes de utilizar una serie histórica para el modelamiento, es necesario efectuar el análisis de consistencia para obtener una serie confiable, es decir, homogénea y consistente. Entonces, como podemos ver en estos gráficos, hay una pendiente, ¿verdad?, en la gráfica. Y como existen, dame un segundo. Y como existen estos picos, esto quiere decir que hay inconsistencia en el análisis. Bien, para determinar la inconsistencia se debe comparar observaciones de una estación con la media de las observaciones de varias estaciones. Además, es importante mencionar que en las estaciones, cuanto menor datos posean, modificarán la consistencia y validez de la media. Asimismo, la no homogeneidad y la inconsistencia son las causantes del cambio de las informaciones hidrológicas. Siguiente, Steph. El análisis visual gráfico. En este análisis se ubica en las ordenadas los valores de la serie y en las abscisas el tiempo, tales como año, meses, días, etc. Este gráfico sirve para analizar la consistencia de la información hidrológica de forma visual y mencionar el periodo o periodos en los que la información es dudosa, lo cual puede observarse como saltos, picos o tendencias, como lo mencionó Steph. Estos variantes pueden afectar a las características estadísticas de las series, como la media y desviación estándar. Este gráfico es una gráfica de una serie histórica de caudales promedios anuales. Como lo mencionó la compañera, se pueden ver picos altos y bajos, pero se necesita como comprobar si estos fenómenos, o sea, estos picos son fenómenos naturales o efectivamente se han ocurrido, son productos de errores sistemáticos. Para comprobar estos datos se tienen que revisar las estaciones vecinas. Bueno, si en este caso existieran, se comparan las gráficas de las series históricas. O también se pueden, digamos, cuando se tiene solo una estación, esto se divide en varios periodos y se compara con la información de campo obtenida. Esto es un ejemplo de análisis visual gráfico, ¿verdad? Esto es, bueno, le voy a leer el ejemplo. Dada la serie de caudales promedios de la estación
76-2001 del río Bebedero se muestra en la tabla 8.1 elaborar el hidrograma. Estos son los datos de los caudales promedios anuales del río Bebedero en el periodo 1954 y 1993. Cuando se hace la gráfica de esos datos de la tabla anterior, cuando se hace la gráfica, los pares de valores se obtienen la figura 8.4, en la cual en el eje de la abscisa se coloca el tiempo en años y en el eje de ordenadas el caudal. Pero como ustedes pueden ver, este gráfico se ve un cambio a partir de 1979, se produce un salto, ¿verdad? Y esto, al hacer el análisis, ¿verdad? De consistencia y a la hora de compararlos, hay este pico porque a partir de esa fecha el río Bebedero entra a operar en el proyecto hidroeléctrico del Arenal de Unquís. Entonces, por eso esta inconsistencia en el gráfico. Bueno, en conclusión, ¿verdad? Cada vez que se quiere hacer un análisis, ¿verdad? De estos, es muy importante revisar que los datos a procesar sean los correctos. O si no es consistente, revisar del por qué, si es por algún fenómeno natural o por algún error humano, ya sea de instrumento o a la hora de medir. Entonces siempre es muy importante revisar estos datos, digamos, antes de finalizar un estudio o empezar un estudio. Y eso sería. Está bien, chicas. Bueno, muchas gracias. No sé si tiene alguna consulta o algo así. Sí, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta con respecto a la presentación de las compañeras. Yo quería hacerles una consulta a ustedes. En general, digamos, Sí. Y es una opinión ya más personal de ustedes, a ver cómo valoran. Pero, ¿qué tan sustancial e importante consideran ustedes este tema a nivel estadístico, por ejemplo, dentro de la evaluación de los datos como tal? Profe, bueno, digamos en lo que leímos, bueno, y aprendimos, porque estos temas no los sabíamos, ¿verdad? Es que a la hora de tomar una serie de datos y hacer este tipo de gráficas, los picos no son, digamos, normales si no se tiene un análisis comprobado, ¿verdad? Porque puede ser, como se mencionaba, un error, hasta un error humano a la hora de un instrumento, a la hora de tomar una medición, o puede ser también, Por déficit de datos también. factores humanos o... Sí, de hecho, bueno, este tema que ustedes presentan realmente es muy, muy importante, ¿verdad? A nivel estadístico. Pues realmente nosotros vamos a ver mucho acá lo que es la validación de datos, ¿verdad? Es decir, ver si las distribuciones cumplen o no cumplen, etcétera. Y lo que ustedes, digamos, presentan realmente es algo muy significativo en términos estadísticos. Por Porque, ejemplo, me parece muy interesante donde decía, digamos, si hay mucha inconsistencia en una estación, ¿verdad? De precipitación, bueno, pero sería muy importante siempre, bueno, revisar las estaciones vecinas y compararlas. correcto. No, de hecho es un tema súper importante. Y bueno, en función de esto que que ustedes vieron, vamos a aprovechar para hacer un par de ejemplos, ¿verdad? Un poco para ir introduciendo el concepto de correlación espacial de estaciones. Pero vean, digamos, este tema me gustó mucho a efectos, digamos, ilustrativos de la importancia de revisar, digamos, las series de datos íntegras, ¿verdad? Nosotros vamos a ver en el curso que no todos los datos que yo tengo, no todos se usan. A veces yo como profesional tengo derecho a quitar uno, por ejemplo, o a quitar alguno, ¿verdad? Que se me salga mucho de la serie. ¿Por qué? Porque en el fondo son fenómenos que tienen un comportamiento estadístico
Y a pesar de que alguna que otra vez hay algún factor de orden particular, no sé, que me disparó el caudal por alguna razón a nivel estadístico, lo regular es que ellos se comporten de manera regular. Y entonces para eso lo que vamos a hacer es graficar algunas series históricas de las estaciones de precipitación. Entonces, vamos a cerrar acá la presentación. Muchas gracias, muy buena Ok. presentación. No sé si alguien tiene alguna otra consulta sobre el tema. Bueno, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es a trabajar hoy directamente este tema con las estaciones que tenemos ya meteorológicas a nivel general, ¿verdad? Para efectos generales. Recuerden que nosotros tenemos distribución mensual, entonces eso nos permite poder hacer modelaciones que ustedes ahorita van a ver cómo se comportan en el tiempo, ¿ok? Entonces, si gustan, dejan de compartir la pantalla y... En eso estoy, profe. Ah, bueno. Ok, entonces voy a iniciar yo mi video. Vamos a ver. Yo creo, ¿será que ya? Vamos a ver. No, yo todavía la veo, pero... Ok. Mm, Voy a detener la compartición del participante y ya ahí, ya. ok. Yo te saqué automáticamente. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir el archivo de las estaciones meteorológicas que hemos venido trabajando, ¿verdad? Hace días. La que vienen aquellas de naranjos agrios y todas esas, ¿verdad? Entonces vamos a abrir esas estaciones y vamos a ver tablas de catastro. Aquí está. Voy a compartirles yo mi pantalla para efectos de que puedan ver. Okay. Entonces, bueno, acá tenemos todas las estaciones, naranjos agrios, tilarán, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis de consistencia, justamente, para ver la distribución de todas las estaciones en términos generales, ¿verdad? Aprovechando el tema que nos presentaron las compañeras y para efectos de hacer una evaluación gráfica, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el periodo homogéneo para poder hacer el análisis de consistencia de todas las estaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para tales fines, vamos a usar esta primera estación, naranjos agrios. Vamos a revisar, recuerden siempre que ocupamos tener periodos homogéneos, ¿ok? Si algún dato no está, entonces pues nos toca quitarlo o ver cómo lo trabajamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este sitio de presas agregado va desde, ya habíamos visto, desde el año 86 hasta el 75. Caño Negro va desde el 86 hasta el 70, entonces sí me da. Cerro San José va desde el 86 hasta el 71, entonces sí me da. Tilarán le faltaban un montón de datos, ¿se acuerdan? Va desde el 86 hasta el 74. Y Naranjos Agrios va desde el 86 también, pero le faltan algunos datos. Pero bueno, en todo caso, vamos a hacer un análisis de consistencia de los últimos 5 años de todas las estaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una hoja nueva donde acá va a venir, va a decir estación, acá vamos a poner año, de los últimos 5 años, podemos empezar en 1980, pero debemos incluir todos los meses, ¿verdad? Entonces, eso pues nos va a hacer la lista un poquito larga, entonces pongámoslo acá. Entonces pongámosle enero, febrero, marzo, abril, etcétera, ¿verdad? Y él vuelve a empezar aquí en diciembre. Entonces este año de acá, este sería 1980. 1980. Después iríamos con el 81. Después seguiría el 82. 83. 84. 85 y 86, ¿ok? Entonces acá iría 1981. La idea es que ustedes lo sigan haciendo, ¿verdad? En la casa y así vamos practicando 1982. 1983. 1984.
1985. Ustedes lo pueden hacer para todos los años que quieran, ¿verdad? Pero nosotros vamos a usarlo para estos 5 años, que son los que están como más completos, ¿ok? Bueno, y este va a ser un análisis de consistencia mensual, ¿verdad? Como les comentaba. Entonces, la primera estación va a ser naranjos agrios. Después va a ser Tilarán. Después va a ser Cerro San José. Caño Negro. Y SP Sangregado. Okay. Entonces vamos incluyendo acá los valores, ¿verdad? Entonces vean que acá arrancamos en el año 80, pero en naranjos agrios arrancamos a partir del año 81, ¿ok? Entonces vamos a ir poniendo acá los datos uno por uno. Entonces en enero del 81 le damos pegada especial, valores, transponer. Eso lo que hace es pegármelos de arriba para abajo, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces pegamos la del 82. Vean que esto hay que pegarlo de forma de serie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el gráfico tenemos que tener la serie completa. Entonces, lleva un trabajo un poco ahí laborioso, ¿verdad? Y cuando son, por ejemplo, 100 años, pues obviamente toma un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero parte de la idea un poco es también practicar la forma de hacerlo, ¿ok? Valores, para que me equivoqué. 84. Sí. 0.85. Y el año 86. ¿Ok? Entonces ya con esta serie nosotros podemos proceder a insertar el gráfico, ¿verdad? ¿Cómo se inserta un gráfico? Pues ya todos sabemos, ¿verdad? Yo para este caso recomiendo insertar este gráfico de acá. Entonces, la serie que le vamos a incluir se llama selección de datos. Entonces le vamos a agregar la serie que se va a llamar naranjos agrios. ¿Okay? Y los valores de acá que le vamos a agregar son estos. ¿Okay? Todos. Si hubiera que agregarle un valor de X, sería toda esta serie, ¿verdad? Pero usualmente no, digamos, si uno no le incluye valores, él grafica la serie como tal. Entonces, listo. ¿Okay? Entonces, vean qué interesante. Vean, esto justamente es lo que nos da un análisis de consistencia. Vean ustedes cómo se ve el tema cíclico, ¿verdad? En el comportamiento de las precipitaciones de esta estación. Es decir, arrancamos bajo, subimos, hay veranillo, bajo, sube, bajo, etc. Entonces, esto se parece mucho a lo que las compañeras nos presentaron, ¿verdad? Vean, por ejemplo, estos 2 años. Estos 2 años son muy parecidos. ¿Cuál creen ustedes que son este mes más bajo normalmente? ¿Cuál creen que es? Estos valles de acá. Chicos. El mes, profe. Sí, correcto. Estos meses. Como marzo, tal vez, los meses de marzo, ¿o no? Puede ser, ¿verdad? Básicamente, en el caso de estas estaciones, diciembre es el mes normalmente que menos llueve, pero tiende a variar, ¿verdad? Entonces es eso. Bueno, entonces ahora vean qué interesante. Ya hicimos esto acá para naranjos agrios. Lo que vamos a hacer es incorporar ahora otra estación, por ejemplo, Tilarán, para efectos de ver el comportamiento en términos de consistencia, ¿ok? En el caso de Tilarán, lastimosamente, el año 85 y 86 le falta un dato. Entonces,
de ahí ni modo, ¿verdad? Toca incluirlo así, con los datos incompletos. Y el gráfico, pues, ahí lo va a completar, ¿verdad? Entonces, básicamente, vamos a hacerlo, lo vamos a hacer diferente. Lo que va a hacer es copiarlo y pegarlo todo, y después lo voy arrastrando, ¿ok? Pegado especial, valores, transponer. Entonces, ahora yo sé que este dato vamos a ir acá hacia abajo, ¿ok? Entonces, vamos a tratar para hacerlo más velozmente. Entonces, esto arranca aquí. Aquí para abajo. ¿Ok? Entonces, por ahí estaríamos, ¿verdad? Y ya al tener dos estaciones, yo puedo incorporarle la otra estación. Entonces le doy selección de datos, agregar. Este nombre de la serie es Tilarán. ¿Verdad? Valores X, recuerden que él lo da por default, cuenta 1, 2, 3, 4. Aquí al final lo que interesa es los valores de Y. Y le damos a aceptar. Entonces vean qué interesante, ¿ven? Este es el proceso de consistencia que las compañeras nos mencionaban, ¿verdad? ¿Creen ustedes que estas dos estaciones estén correlacionadas? Es decir, que el comportamiento climático de ellas sea parecido, Eso sí, profe. Yo ¿verdad? veo que sí. ¿Verdad? Que tienen una gran correlación. Inclusive los valores son similares, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Stephanie y Paula, viendo este gráfico que acabamos de elaborar, ¿ustedes creen que los datos son consistentes o son inconsistentes, por ejemplo, a nivel visual? Sí son consistentes porque se están comparando dos estaciones. Entonces, Correcto, ¿verdad? Son consistentes. Y significa que probablemente las dos estaciones también tienen una correlación entre ellas, ¿verdad? Es decir, probablemente yo voy a tener, digamos, datos similares entre una y otra. Eso por estar en una misma vertiente, tienen comportamientos climáticos similares, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces justamente vean que este ejemplo nos permite hacer justamente eso, un análisis de consistencia, ¿verdad? Visual de las estaciones. Creo que aquí a nadie le queda la duda de que estas dos estaciones tienen comportamientos de orden similar y que además, básicamente, esta consistencia admite el hecho de que todos los años fueron en alguna medida similares en términos de su precipitación y demás, ¿verdad? Es decir, ahora, no sé de acá, por ejemplo, ustedes si podrían concluir si de algún año fue más lluvioso que otro o no. ¿Cómo podría uno concluir eso, digamos? Si algún año es más lluvioso o no. ¿Cuál creen ustedes que sería el indicador de que un año fue muy lluvioso o no a efectos generales? Por ejemplo, ¿será el pico máximo acá? El que me indique si un año fue lluvioso en términos generales. ¿O qué podría yo observar para ver si un año fue lluvioso o no? Profe, tal vez viendo, digamos, los meses más lluviosos en todos los años y Ajá. viendo cuál está más alto. Ok, bueno, vos decís entonces que se basaría más en la altura por acá, digamos. Ajá, tal Pues vez. más o menos, ¿verdad? No necesariamente. Recordad lo que siempre hemos dicho. Por ejemplo, si este mes llovió mucho, pero solo él llovió mucho, en términos anuales no me afecta muchísimo, ¿verdad? Podría, por ejemplo, tal vez ser uno de los años más lluviosos. ¿Por qué? Porque vean que el ancho acá de la envolvente es mucho mayor, por ejemplo, que esta de acá. ¿Lo ven? Esta envolvente es mucho más flaca. Significa que el invierno tal vez fue mucho más pesado, pero en esta todos los meses, en términos generales, probablemente llovió más. Este año uno tendería a pensar que fue más seco, ¿verdad? Lo mismo que estos otros dos. Estos dos años fueron como calcados, ¿verdad? Si ustedes los ven, son muy similares. Bueno, entonces básicamente este tema aquí. Entonces nos va a quedar acá de tarea
nos va a quedar de tarea elaborar un análisis de consistencia con todas las estaciones. ¿Ok? ¿Qué significa con todas las estaciones? Bueno, con estas 2, 4, 5 que tenemos acá. Las vamos a comparar todas. Estas estaciones, ustedes se van a dar cuenta que hay algunas que probablemente tienen un comportamiento diferente a otros. Vean, por ejemplo, en el caso de Cerro San José, en enero llueve un montón, en febrero llueve un montón, y los meses más secos probablemente van a ser, no sé ni cuáles, de hecho llueve demasiado en esta estación, pero van a comprobar, y en este sangregado también van a ver que, digamos, el comportamiento climático es diferente, ¿verdad? Cerro San José, Tilarán y Naranjos sí tienen un comportamiento similar. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que ustedes agrupen las estaciones según sus características climáticas, ¿verdad? Y elaboren la consistencia respectiva entre unas y otras, ¿ok? Para efectos de, primero van a hacer un gráfico de todas y después ya pueden hacer 2 gráficos con las que tienen comportamientos en alguna medida similares. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer? Este es un gráfico de consistencia mensual. Consistencia mensual, ¿verdad? Este sería a mí estos gráficos me encantan. Por ejemplo, cuando uno lo asocia a un gráfico de caudales, es exquisito, ¿ok? Es algo totalmente exquisito porque el caudal queda igual montado acá y se va viendo cómo se adapta mucho el caudal promedio a las lluvias, ¿verdad? En algunos casos tiene un mes de retraso debido a que si un mes llueve muy fuerte, el caudal promedio, la recarga y todo, pues termina siendo así, ¿verdad? ¿Ok? Pero en general, por ahorita vamos a hacer la consistencia a nivel climático. Pero sí tiene una gran correlación en términos de los caudales de un determinado río, ¿verdad? Bueno, entonces básicamente vamos a hacer un gráfico, como les mencionaba. Este es de consistencia mensual. Y vamos a hacer también uno que sea de consistencia anual. Anual. ¿Ok? ¿Qué graficaría yo en términos del anual? Pues la lluvia de los años, ¿verdad? Y vean que acá puede incluir datos que no sean continuos. Por ejemplo, vean que yo acá me brinqué un mes, acá me brinqué otro mes, ¿verdad? Y así. Pero él lo va graficando. Entonces la idea es usar para todas las estaciones, como les digo. Esa es la idea, para todas las estaciones. Las estaciones. Y en diferentes periodos. Es decir, vean que yo usé el quinquenio de 1980 hasta 1986. Pero ustedes podrían usar otros en caso de que los datos me alcancen. Por ejemplo, el quinquenio del 75 al 79 o etcétera, ¿verdad? Vamos a ver según los datos cuáles se podrían usar, ¿verdad? Esta estación es la que tiene menos datos. Podrían también hacer periodos más largos, etcétera, ¿verdad? La idea es que experimenten un poco. Estas series es encantador verlas, digamos, porque a fin de cuentas lo que me permite es determinar algunos comportamientos de orden, sincrónico, ¿verdad? Dentro de las estaciones y dentro de los procesos de orden meteorológico, ¿ok? Bueno, entonces no sé si estamos claros con esta tarea. Quiero hacer un resumen nada más de las tareas para que no se nos olvide, porque como no sé si algún día nos irán a poder habilitar la plataforma. Entonces, inclusive ustedes mismos quisiera que me las recuerden. Tarea 1 era sobre estaciones, ¿verdad? Que ya creo que todos la hicieron, que inclusive la expuso un compañero en la primera clase. Entonces, esta fue la tarea número 1. La tarea 2, ¿quién se acuerda cuál era? Creo que hablaba sobre La de los estadística. conceptos, algo de Ajá, conceptos. conceptos de estadística. De la primera unidad del libro. Ok. Tarea 3 era ya la de esta semana, creo, ¿verdad?
La de los años secos y lluviosos. Años secos, Ajá, eso. húmedos y lluviosos, correcto. Eso ya mediante esquemas estadísticos, ¿verdad? De distribución normal. Y la cuarta tarea sería análisis de consistencias. Hubo una tarea también del periodo de retorno, si más no me equivoco, o no, que sería parte de la tarea 2 probablemente, o de la tarea 3. O de ahí no dejamos tarea, no se acuerdan. Que fue la clase, una de las clases del miércoles. Análisis de consistencias de las estaciones. Profe, la información de periodo de retorno yo lo tengo en la tarea 2, profe. Ok, entonces sería en la tarea 2. Sí, profe, está en la tarea 2. Periodo de retorno de caudales. Y sí, porque ahí lo que evaluamos fue una sola estación, ¿verdad? En la clase, y entonces quedamos en que ustedes iban a evaluar el resto. Ok, entonces meteorológicas, ¿verdad? Esta sería la tarea ya 4. Okay, entonces anotemos por acá. Ahí están viendo toda la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Recuerden que acá, vean que todas van a ser evaluadas, ¿verdad? Así que estoy haciendo el resumen, es para no estar en meteorológicas. En esta era hacer análisis de promedios, etcétera, ¿verdad? Básicamente, máximos, mínimos, máximo envolvente. Etcétera. Conceptos de la primera unidad del libro, después el periodo de retorno de caudales, ajá. Después la tercera era años secos, húmedos y lluviosos mediante esquemas estadísticos de distribución normal. Y análisis de consistencias. Esta sería la tarea para esta semana. Bueno. Ahora sí, entonces vamos a hacer déjenme guardar esto nada más un momentito. Entonces, esto sería... Las presentaciones, ¿en qué porcentaje entran? Porque Las hay... presentaciones son parte también de las tareas, digamos. Entonces, los que ya la han hecho, pues ya tienen Ah, ok. bastante avanzado. Todo va en un solo paquete, digamos. Entonces, de hecho, prácticamente solo hay tareas y va a haber las presentaciones, ¿verdad? Entonces, pues los que ya la han hecho han avanzado un montón, ¿verdad? De hecho, me han gustado mucho los temas. Como recomendaciones nada más, sí siento que, digamos, sería bueno que puedan hacer más ejercicios prácticos, ¿verdad? Eso sí sería importante. Porque, bueno, la presentación de hoy fue más cualitativa, pero igual está bien, ¿verdad? Pero sí pueden hacer más ejercicios prácticos, creo que podría, digamos, todavía mejorar el contenido de la presentación para futuro, ¿verdad? Pero en general está bien. Como les digo, el tema me encantó y pues nos dio pie para esto. Bueno, chicos, entonces ahora... Hoy lo que quiero que hagamos básicamente es, vamos allá a entrar un poquito al hidroesta, ¿verdad? No es que vayamos a ver todo, pero sí vamos a ver ya un poquito, digamos. Ayer de hecho pues hablamos de que tal vez ya lo podían descargar y todo. Es un poco para efectos de irle ya entrando, digamos, a ver cómo el programa, qué me ofrece y qué bondades y etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces la idea de hoy, ayer vimos un poquito, ¿verdad? Lo que era el tema de la parte de nacientes, ¿recuerdan? ¿Quién me quiere recordar lo que vimos ayer y un poquito, digamos, de lo que hablamos para nada más ponernos para los que tal vez no pudieron estar ayer? ¿Quién quisiera recordarme que vimos ayer, de los que estuvieron presentes? A ver, chicos, nadie se acuerda. Stephanie. Humberto creo que estuvo ayer también. Sí, profe, estoy procesando. Ok. ¿Quién se acuerda que vimos ayer? Vamos a ver acá los participantes. Ayer estuvo Humberto, me acuerdo. Estuvo Stephanie. Estuvo Carlos. Estuvo ayer también, ¿verdad?
¿Quién se acuerda lo que vimos ayer? Sí, profe. Sí, ayer vimos lo de, o sea, para hacer memoria. Ujú. Profe, Bien, Me- ajá. yo me acuerdo algo de la Muy evapotranspiración, bien, era. ¿verdad? Ajá, el Evapotranspiración triangulito. potencial. Ajá, muy bien. Holdridge, ¿verdad? Perfecto. Que venía aquí, acá venía la ETP, acá la precipitación y acá la temperatura bajaba, ¿verdad? Más bien, la temperatura iba para acá. Entonces acá la temperatura era mayor y acá menor, ¿verdad? Entonces, si yo hacía una correlación donde la precipitación subía para acá y la evapotranspiración subía para acá, entonces por acá estaban los bosques tropicales, ¿verdad? Y por acá estaban como, digamos, el frío, ¿verdad? Sería como los glaciares y así. Y por acá estaban los desiertos. ¿Okay? Desiertos. Los desiertos son zonas con baja precipitación, alta evapotranspiración y temperatura muy alta también. Algo así. Bueno, eso vimos ayer en efecto. Vamos a incluirle como parte de la tarea 2, ¿verdad? O de la tarea 4, perdón. Vamos a incluirle hacer un estudio de ETP. ¿Para qué vamos a hacer un estudio de ETP? Bueno, básicamente para que no se nos olvide el concepto, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Se pone un vaso de agua, una palangana, lo que ustedes quieren, al aire libre, que tenga acá una altura definida, ¿verdad? H. De preferencia que sea 10 o 15. Es que tal vez con esto no les va a dar. De preferencia que sea unos 20 centímetros. ¿Ok? Unos 20 centímetros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medirlo, ¿verdad? Con una regla. ¿Cuántos milímetros hay aquí? Y vamos a dejar que pasen 24 horas y vamos a medir otra vez cuántos milímetros de agua se evaporaron al aire. ¿Ok? Básicamente eso vamos a hacer. Ustedes pueden colocarlo de preferencia como debajo de una sombra y en algo que tenga bastante agua, ¿verdad? Y algo que tenga, disculpe, algo que tenga bastante agua y que no se caliente el material de más porque eso podría afectar los procesos de evaporación interna. Lo ideal que es como algo de plástico, ¿verdad? Que sea inerte. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Profe, Sí, señora, adelante. ahí entonces lo que se usa es como hacer como semejante el proceso que hace con las plantas, ya que usted dice que debajo de una sombra o algo así, porque si estaba al sol y se va, obviamente va a poner mucho. Es que recordá que, digamos, la ETP, al final de cuentas, lo que depende es de la temperatura, ¿verdad? Entonces, vos puedes ponerlo al sol y te vas a dar cuenta que si se evapora todo, básicamente es porque todos los milímetros son los que sean. Recordemos que ayer calculamos que la ETP en Guanacaste, ¿verdad? En promedio, era 1600 milímetros por año. Eso me va a dar en promedio ETP por mes. Serían aproximadamente 1600 entre 12 son aproximadamente 133 milímetros por mes. Y de acá concluimos que si fuera por día, ¿verdad? 133 entre 30 son como 4 milímetros por día. De 4 a 5, ¿ok? Entonces vean que por eso ustedes no deberían tener muy alto, digamos, esto para poder medir la diferencia. Entonces vean que si ustedes dejan un vaso con agua afuera, en promedio, en un día, él debería bajar aproximadamente 0,5 centímetros, ¿ok? Esa es la medida que podrían tener. Ahora, en un recipiente muy caliente y demás, es eso. Entonces, ¿qué haría yo si tuviera que hacer yo el experimento? Dejaría un vaso dentro de la casa y un vaso fuera de la casa. Y vería a ver qué sucede en ambos casos, ¿verdad?
Tal vez sería bueno esperar que pase el temporal, digamos, porque cuando hay tanta humedad en el aire, obviamente la evapotranspiración no es tan favorable, ¿verdad? Pero hacerlo en 24 horas. Entonces ustedes pueden medir de día, es decir, lo ponen a las 6 de la mañana y terminan de medir a las 6 de la tarde. Y después miden a las 6 de la tarde y miden al otro día a las 6 de la mañana a efectos de ver cuánto es el comportamiento de la evapotranspiración. ¿Verdad? Entonces vamos a anotar acá. Sería análisis de ETP, ¿okay? En sus casas. Entonces, ese análisis de ETP durante la semana, entonces pasarlo a los demás compañeros y realizar un análisis de consistencia. ¿Cómo vamos a hacer un análisis de consistencia? Bueno, todos somos de Guanacaste, todos sabemos, no sé si hay alguna persona de partes menos cálidas, ¿verdad? Pero si la hay, pues no importa, lo incluimos como parte del análisis de consistencia. Y lo que vamos a valorar es cuán similares son los resultados. Vean que todos vamos a medir la misma variable en lugares muy parecidos, ¿verdad? Entonces, los resultados deberían ser similares y justamente eso es lo que queremos valorar con este experimento a nivel estadístico. Entonces, cuando ya tengan todo listo, básicamente ustedes lo que van a hacer es pasarle a los demás compañeros la información para la próxima semana, ¿verdad? Y con ello, pues básicamente vamos a poder determinar si estadísticamente los resultados son confiables o no, ¿ok? No sé si está más o menos clarito. ¿Les queda clarito, sí? Profe, 20 centímetros más o menos de agua es lo que... Sí, sí, de se había 15 a 20, digamos, más o menos, ¿verdad? Ok. Recuerden tratar de hacerlo en una palangana que tenga bastante, digamos, agua, porque a veces cuando hay poquita agua sí se evapora más fácil, pero ya en una palanganita, digamos, regular ya, y que sea plástico, y pues pueden experimentar, como les digo, dentro, fuera de la casa y demás, ¿verdad? ¿Ok? Para efectos generales. La idea de esto es, como les digo, que cada uno puede aportar al menos tres datos, ¿verdad? 3 datos, y con ello ya tendríamos pues unos 30 datos para analizar, ¿verdad? Dentro del marco de todo, ¿ok? Algo importante sería, por ejemplo, medir, yo no sé si medir la elevación de mi casa. Yo no sé si ustedes sabían, pero existe una correlación directa entre las elevaciones y la ETP. Nosotros tenemos que por cada, esto sería la, vamos a ver, esto sería la temperatura y esto sería la elevación. Entonces, hay una correlación que va así. Lo que me dice es que a mayor elevación, la temperatura va siendo más pequeña, ¿verdad? Y a mayores elevaciones, a menores elevaciones, la temperatura va siendo más grande. Esto se llama la relación del gradiente térmico vertical. ¿Verdad? Y lo que me dice es que a menor elevación, mayor temperatura, ¿verdad? Básicamente dice eso. En teoría, por cada 100 metros que yo subo, la temperatura baja 1 grado centígrado, ¿ok? Aproximadamente. Entonces, por eso en Guanacaste la temperatura promedio es como aproximadamente 29 a 30 grados, que está aproximadamente, es como menos de 100 metros sobre el nivel del mar. No en todo Guanacaste, ¿verdad? Sino pues como en la bajura y así. Y en el Valle Central, que es aproximadamente 1000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura media son de 19 grados centígrados. Es decir, son 10 grados menos. ¿Ok? 10 grados menos, ¿verdad? Porque por cada 100 metros bajamos aproximadamente 1 grado. Aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente, ¿ok? Entonces, esto pues más o menos es como algo para efectos de este estudio que vamos a hacer para análisis estadístico de datos, ¿ok? Bueno, entonces, eso sería en términos de tareas, ¿verdad? Administrativamente para que estemos claros de lo que debemos tener listo, ¿ok? Bueno, ahora sí, entonces vamos con el hidroesta y lo que voy a abrir, perdón, es el
la clase que vimos de caudales mínimos en general, ¿verdad? Entonces, la primero que vamos a abrir son los datos crudos del 2, que fue lo que vimos ayer, ¿verdad? De hecho, aquí tiene todas las anotaciones y todo. Entonces, le hicimos un análisis para la curva de duración, ¿verdad? No sé si se acuerdan, para ver cuándo tenía un 90% de probabilidad de excedencia, cuándo tenía un 0, y sabíamos que el promedio equivale a un 50%, ¿ok? Disculpen para no sé por qué no me funciona esto. Ok. A ver, como que no abrió esto. Bueno, no importa. Entonces vimos esto, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué es lo que yo quiero? Lo que quiero hoy como prueba inicial del hidroesta es básicamente, vamos a hacerle un análisis a una serie de datos para revisar si es normal o no. Entonces vamos a abrir acá, los que tienen acá vamos a abrir lo que dice distribución de frecuencia, ¿ok? Entonces, con esto uno puede verificar la distribución de frecuencia de una distribución. Pero también podemos verificar si la distribución es normal, ¿ok? Vamos a verificar si una distribución es normal. Según lo que hemos hablado mucho, es que las distribuciones normales, ¿verdad? Pues básicamente, por ejemplo, la lluvia u otro tipo de parámetros son normales. Vamos a evaluar, por ejemplo, si los caudales mínimos cumplen parámetros también de una distribución normal o no. O si las, digamos, las estaciones meteorológicas cumplen también una distribución normal. Entonces, voy a enseñarles cómo cargar los datos y así para empezar a hacer evaluaciones para valorar si una distribución es normal o no es normal, ¿verdad? Vean que este programa puede uno cargar cosas del Excel. No es tan sencillo, pero sí se puede, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un archivo nuevo en Excel. Un archivo nuevo en Excel, ¿verdad? Y de ahí vamos a copiar los datos tal cual vienen de aquí. Qué raro, este archivo no me está funcionando. Voy a abrirlo de nuevo, disculpen. Si es que hay algo raro aquí. Creo que es por las anotaciones y todo esto. Ok, bueno, no se puede. Voy a copiar, crear una copia. Qué raro. Ya llegó. Ok, entonces vamos a copiar todos estos datos de acá, que son los datos de la estación bruta, ¿verdad? Y los vamos a organizar en una hoja nueva, ¿ok? Que fue la que abrimos. Entonces esto se va a llamar caudales mínimos y vamos a pegar los datos, ¿ok? Control C. A nivel mensual, ¿verdad? Entonces, lo que no me sirve lo elimino. Por acá está, lo que no me sirve lo elimino. Eliminar. Ok, entonces por ahí tengo ya la serie. La guardo, ¿verdad? Tengo que guardarla. Voy a guardarla como datos. No me acuerdo cuál estación era esta. Datos, bueno, pongámosle datos estación La Argentina. No recuerdo si era la Argentina. A ver. Río Piedras era, bueno, no importa. Guardémoslo mejor con el nombre para que no se nos olvide. Guardar como
Datos, estación, Río Piedras. Río Piedras, ¿ok? Río Piedras. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es cerrar acá, guardamos y vamos a abrir desde acá mediante este Excel. Y le vamos a poner archivo de Excel, ¿verdad? Datos, estación, Río Piedras, ¿ok? Quiero saber si me siguen aquí nada más en la carga del dato acá en el hidroesta. Es muy importante que vayamos juntos para efectos de que no nos vayamos a perder. Es la forma de cargar datos acá, ¿verdad? Entonces yo cargo la serie, le pongo acá, acá, datos, estación Río Piedras, entonces él la abre, ¿verdad? Y acá vienen los caudales mínimos. Esta columna yo la borro, ¿ok? Eliminar fila. Y el resto sí las tengo ya, ¿de acuerdo? No sé si hasta ahí me siguen. Sí. Perfecto. Entonces ya cuando cargué los datos le doy calcular, básicamente, ¿verdad? Entonces vea lo que dice. Como el delta teórico es menor que el delta tabular, los datos se ajustan a la distribución normal con un nivel de significancia del 5%. Por ejemplo, si quisiéramos para un 1%, los datos se ajustan a la distribución normal con un nivel del 1%. Es decir, yo puedo demostrar teóricamente que la distribución de caudales mínimos es una distribución normal, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando es una distribución normal, yo la puedo asociar, recuerden, a un promedio y a una desviación estándar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces acá puedo ver, por ejemplo, el gráfico y vean que los caudales se me ajustan súper bien a la forma de la distribución normal, ¿verdad? Eso es muy interesante, ¿ok? No todos los fenómenos se comportan de la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo puedo yo ir jugando con esa distribución de frecuencias ahí. Bueno, entonces no sé si esa parte, cómo cargar series, les queda clara. Vamos a ver otros parámetros, por ejemplo, la distribución de frecuencia. También vamos a cargar la serie, igual. Datos Río Piedras, ¿verdad? Y igual le quitamos la serie, eliminar fila. Y le damos calcular, ¿ok? Y le damos graficar. Entonces acá, nuevamente, esta sería la frecuencia de densidad. No sé si se acuerdan cuando yo les mencionaba que una distribución normal tiene un comportamiento cercano en el centro, donde está el promedio y la desviación, y el resto de datos se comportan en los extremos. ¿Se acuerdan? Entonces, en el centro va el promedio y los demás datos se comportan en los extremos. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente, más o menos eso nos permite evaluar diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, con esta herramienta de las distribuciones, ¿verdad? Las distribuciones, vamos a hacer como parte de la tarea 4, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, evaluar las distintas o los distintos datos que hemos visto en la clase y definir qué tipo de distribución tienen, ¿ok? ¿Qué tipo de distribución tienen? Entonces, los datos que hemos visto son lluvia mensual, lluvia anual, caudal máximo, caudal mínimo. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a probar, a ver en función de estas distribuciones, cuál corresponde a cada uno a partir de la valoración de los diferentes parámetros. Como ejemplo, les puedo decir que los caudales máximos responden a una distribución tipo Gumbel o log Gumbel, para que la prueben, ¿verdad? La lluvia, en principio, responde a una distribución normal. Los caudales mínimos, como vemos, también, si uno les hace una valoración estadística, responden a una distribución normal, y etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente, esas tres cosas ya nos permiten ir introduciendo al programa Hidroesta. Yo esperaría que ojalá ustedes puedan empezar ya a trabajar bastante el Hidroesta para efectos de ir, digamos,
aprendiendo todos los beneficios que él tiene. Si alguien no lo ha podido instalar, pues básicamente ahí me avisa, ¿verdad? Ayer, de hecho, en la clase, creo que alguien no pudo, pero no sé si ya el compañero le ayudó a la compañera o si lo pudo instalar finalmente. Creo que era Stephanie la que no había podido. Humberto le iba a ayudar, me parece, no recuerdo muy bien. Pero para efectos de que empiecen ya a usar esto, ¿verdad? Como tal. Esta es una muy buena herramienta, la verdad que es muy, muy útil, digamos. Y vean que tiene diferentes especificaciones, ¿verdad? Para diferentes usos. Nosotros vamos a ir viendo algunos, pero la parte más importante siempre es la de acomodar la serie de datos, ¿verdad? Realmente, como les digo, eso es lo que tiene más peso a la hora de poder hacerle todos los análisis estadísticos a las diferentes funciones, ¿verdad? Bueno, no sé si está más o menos clarito. Ayer, de hecho, hablamos un poco ya sobre todos los datos que hemos analizado en el curso y cuáles son los datos hidrológicos más usuales a los que nosotros nos enfrentamos día a día, ¿verdad? Entonces, hasta ahora nosotros hemos estudiado lluvia mensual, lluvia anual, caudal máximo y caudal mínimo también, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si está claro, digamos, la carga de datos y más o menos lo que tienen que ir trabajando para efectos de ver y validar el tema en el programa, ¿verdad? Recuerden siempre tener claro que el programa es una herramienta, es decir, el programa no puede hacer las cosas por mí, sino que básicamente el programa lo que hace es darme una herramienta para yo poder hacer las cosas de forma más correcta, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, si como dicen el dicho, ¿verdad? Si yo le meto mala información al programa, él me va a dar información errónea, ¿ok? Bueno. No sé si está claro, chicos. Se vale decir que sí o que no. No hay ningún problema. Sí, profe, por el momento sí. Por el momento sí, perfecto. Entonces, lo importante hoy, como les digo, entender que ustedes pueden evaluar las distribuciones, ¿verdad? Cómo cargar los datos y a partir de ello, pues básicamente hacer y evaluar las distintas distribuciones de cada uno de los datos que hemos estudiado en el curso, ¿ok? Y saber decir si la distribución responde o no a distintos parámetros. Como les digo, el caudal máximo normalmente responde a una distribución tipo Gumbel o log-Gumbel, ¿verdad? Cuando se habla de log, es logarítmico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ustedes para que evalúen todo y puedan ir metiendo los distintos datos que hemos estudiado dentro de los procesos de evaluación de funciones en el curso, ¿ok? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, quedaríamos bien definidos ya, ¿verdad? Las 4 tareas. Y de hoy, pues básicamente lo que les queda es bastante trabajo a nivel de procesamiento de la parte de consistencia, los temas del ETP, ¿verdad? Que vimos ayer y queremos pues aprovechar un poco para hacer análisis estadístico. Y ya con el programa Hidroesta, poder evaluar los distintos datos que hemos visto y definir los tipos de distribución que tienen. Esta última parte también sería importante evaluar a nivel teórico. Profe, y esas tareas nosotros, o sea, ¿Qué distribución tienen? Ajá, ¿qué distribución tienen? nosotros las podemos hacer como o sea, todas estas tareas, bueno, esta última tarea que lleva todo eso, tenemos que hacer la misma documentación de todas. Pues puede ser mucho más, ¿verdad? Como es muy numérica, digamos, podría ser, Sí, correcto. muy poco diferente, ¿verdad? Es decir, valoren ustedes qué es lo que corresponde, digamos, a nivel general, ¿verdad? O sea, se le puede hacer, digamos, la portada, sí, tal vez la justificación, pero, y tal vez como explicar un poco el procedimiento que se hizo, pero Sí, supongo. y tal vez, por ejemplo, bibliografía, porque, por ejemplo, para el caso de las distribuciones, ya teóricamente, en principio, cada tipo de variable ya tiene una distribución definida. Como les digo, por ejemplo, el caudal máximo ya tiene definida una distribución normalmente tipo Gumbel, ¿verdad? Y la lluvia normalmente es normal. Y el caudal mínimo ya vimos que también tiene un comportamiento que se asocia a una distribución normal, ¿verdad?
Pero bueno, todo eso está, por ejemplo, en los libros de texto de la clase. Entonces, tal vez sería bueno revisarlos, nada más a modo de comprobación de que cada distribución cumple con cada tipo de dato. Vean, Profe, y nada más es pegarle pantallazos y ponerlos en un documento. exacto, exacto. Vos puedes sacar el pantallazo del programa y lo pegas en el documento. Exactamente. Así es. Sí, pero mi pregunta es, digamos, si hay que hacer como todo el análisis que usted nos ha dado, que es metodologías, que análisis, que objetivos, todo. Es lo ideal, ¿verdad? En el plan, digamos, en el programa está, que ese es el formato, digamos, de las tareas, ¿verdad? Y de los informes. Entonces, yo consideraría, ¿verdad? Que sería oportuno que lo hagan, digamos. Y no tanto porque haya que hacerlo o no, sino porque piensen siempre que esto que están haciendo no es para mí, sino que piensen que es para un cliente que ustedes tienen, que les está solicitando un informe y que ustedes le tienen que presentar y pues que básicamente es el servicio que ustedes van a dar, ¿verdad? Entonces, los informes véanlo como un producto de que ustedes están dando, ¿verdad? Es decir, no como una tarea de que tengo que cumplirla porque no me queda de otra, sino como un producto que ustedes van a ofrecer en el futuro o en el presente, ¿verdad? Porque puede ser que eventualmente ya alguien tenga la oportunidad de trabajar al mediano plazo en esto o así, ¿verdad? Entonces, traten de verlo como tal. Recuerden que parte del curso la idea es, digamos, que sea un equilibrio, ¿verdad? Eso pasa mucho y les comento en estadística que los informes son un poco de tablas y un poco de gráficos ahí y todo, que no tiene análisis ni tiene nada, ¿verdad? En realidad, el análisis es la parte más importante de los datos, la medición de la incertidumbre, las limitaciones técnicas de los datos y demás, ¿verdad? Esa parte es súper importante y si en el informe no viene, básicamente a uno se lo devuelven de la puerta, es decir, le van a decir, ¿por qué esos datos les falta varios meses? Entonces, de una vez se los rechazan, ¿verdad? Y usted no dice, no, es que la serie no venían, etcétera, taca, taca, taca. Entonces, yo recomendaría, ¿verdad? Es una recomendación muy personal que, pues sí sería bueno que los informes los adapten en función de las especificaciones de la clase. Hablo del tema de las tareas porque, como les digo, esto no es que no se ha hecho, simplemente es que no nos han dado la habilitación de la cuenta para poder subirlo al programa de la U, pero en el momento que eso esté, de una vez habilitamos todas las tareas y ustedes las van a tener que subir, ¿verdad? Entonces, estas tareas realmente ya deberían estar hechas a este momento, ¿verdad? Todas. Sin embargo, pues como no tenemos la cuenta de la U, del aula virtual, pues todavía no las podemos enviar, ¿verdad? Pero como les digo, son tareas que hemos venido ya trabajando semana a semana, ¿ok? Y así será mucha gran parte del curso, ¿verdad? Del desarrollo de las tareas, que les va a facilitar mucho el proceso de hacer los exámenes, que al final de cuentas se van a dar cuenta que los exámenes no es nada diferente a las tareas que vamos a venir haciendo. Entonces, yo les recomiendo que vayamos Profe, ¿y trabajando. los exámenes cómo se van a hacer, digamos? Se mandan una práctica y hay que hacerla y hay Exacto, que... exactamente. Pero por tiempo, digamos, porque estas prácticas, tal vez usted las puede hacer como en 10 minutos, pero uno se toma su rato. Claro, claro. No, no, de ¿Como hecho cuánto va a ser el examen? el examen va a tener un tiempo de duración ahí. Probablemente les vamos a dar un día o hasta 2 días, ¿verdad? Obviamente, pues digamos, en eso el examen no es que se les va a dar una hora para hacerlo, sino, o sea, realmente sí va a tener tiempo para que ustedes puedan elaborar el informe apropiadamente. Entonces, para que no sientan, digamos, la presión de que se va a durar ahí, ¿verdad? Que en media hora lo tienen que tener listo, sino, o sea, se les va a dar un tiempo prudencial. Profe, o sea, el examen, además de ser aplicado, también tiene que llevar como una parte de informe, igual, algo así. El O examen, solo... el examen va a ser igual que estas tareas que hacemos. Es decir, las tareas Ah, son una estructura para el interesante. examen. El examen es un trabajo adicional, simplemente que es el examen, ¿verdad? Básicamente. Recuerden, chicos, que esto es, ¿verdad? Al final el curso es estrictamente individual, digamos. Los exámenes son estrictamente individuales, ¿verdad? Entonces, para efectos de que por favor vayan trabajando cada uno por su cuenta, nos han hablado de ser sumamente estrictos en el tema del plagio, ¿verdad? Entonces, por favor, no nos comprometamos a
a nadie, ¿verdad? Yo, como les digo, el ideal del curso para mí es que ustedes aprendan y desarrollen todos sus requerimientos de tipo académico acá. Entonces, básicamente, lo que solicito yo es pues el compromiso, ¿verdad? Y la madurez que acarrea un curso ya de este nivel de la carrera, ¿verdad? Entonces, para efectos de que por favor pues nos alineemos a ese esquema. Los cursos virtuales pues acarrean muchísima responsabilidad de parte del estudiante, ¿verdad? Porque básicamente mucho del desarrollo se hace a partir del desarrollo propio. Entonces, veámoslo de forma ya profesional, como les digo, madura, y ya en un nivel pues de la carrera que ya están ustedes bastante avanzados y que pues básicamente yo he notado en el curso pues un gran compromiso, participación y demás. Y pues yo espero que eso se manifieste de la misma forma en la presentación de los trabajos y proyectos, ¿verdad? Para efectos generales, ¿ok? Entonces, esa es, digamos, mi expectativa, ¿verdad? Y pues yo pues he visto que ha habido una buena participación, interés y demás. Y entonces, básicamente, como les digo, quiero nada más redondear el tema de qué pendientes tenemos para efectos de que todos estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Y poder seguir avanzando de forma normal, ¿ok? Entonces, eso sería pues de mi parte. No sé si tienen algún comentario adicional. Y si no, pues dejaríamos hasta acá la sesión y nos veríamos la próxima semana. Yo les definiría si el miércoles tendríamos lección o no. Y aparte, pues básicamente, en general, los jueves sí, como siempre, ¿verdad? Entonces, estamos en contacto y nos veríamos, si Dios lo permite, la próxima semana. Y cualquier duda o consulta, está abierto el chat, como siempre les digo. Tienen mi contacto, el teléfono, el correo, lo que ocupen. Y pueden hacerme cualquier consulta en el momento que así lo tengan a bien. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos, si Dios quiere. Muchas gracias a todos por la participación. Y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, ¿verdad? Saludos y que estén muy bien. Que la pasen bien. Hasta luego. Profe, Y adelante. tengo una pequeña duda. Claro, adelante. Con respecto a todo eso, digamos, ya sé que al principio de clases y todo eso lo hablamos y pues ya quedó muy claro con respecto a lo de los reportes, pero nada más digamos como para aclarar, obviamente, ¿verdad? El examen, usted me acaba de explicar que va a ser como un reporte y como esto que estamos haciendo, ¿verdad? Ajá. Y lógicamente de manera individual porque es un examen, ¿verdad? Eso sí lo tengo muy claro. Sí. Las prácticas, digamos, yo sí las he estado haciendo en conjunto con un compañero, pero lo que hacemos es que la metodología es que él y yo, él hace Excel y yo